Hambre. Hambre. Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Este es el último momento de Ignacio López Tarso. El actor más longevo y venerado de México partió en silencio, pero su adiós dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué el país olvidó al hombre que alguna vez fue el rostro más universal de nuestro cine? En sus últimos días, ya no quedaban focos, ni alfombras rojas, ni aplausos cerrados. Solo una cama de hospital, una lucha callada contra el cuerpo que se rendía, y una memoria intacta que aún recitaba versos de Sófocles y diálogos de Macario. Fue allí, en ese rincón de la Ciudad de México, donde el gigante se volvió pequeño, donde la leyenda, por fin, descansó. Pero antes de partir, hubo un gesto que pocos conocen. López Tarso pidió que no lo velaran con pompas vacías, que no convirtieran su muerte en un espectáculo, sino en una reflexión sobre el arte, la dignidad y el olvido, porque lo que más dolía no era la vejez, ni el dolor físico, era la indiferencia. Pocas horas después de su partida, los medios lanzaron titulares tibios, breves. Las nuevas generaciones apenas entendieron la magnitud de la pérdida. Y mientras el país debatía escándalos pasajeros, el hombre que llevó a México a los Oscar, que llenó teatros por décadas, desaparecía sin ruido, como si el telón hubiese caído sin función de despedida. En este video, no solo recordaremos al actor, vamos a recorrer los escenarios que ya nadie menciona, los sacrificios, los silencios y la incómoda verdad detrás del ocaso de una leyenda. Porque Ignacio no murió solo, murió viendo cómo su país lo aplaudía en blanco y negro, y luego cambiaba de canal. Bienvenidos a una historia que no se ha contado con la justicia que merece. Una despedida sin luces, pero con la fuerza de un legado imborrable. México, década de los 50, una nación que intentaba reconstruirse tras décadas de revolución, buscando identidad en sus artistas, en su cine, en sus ídolos. Fue la época dorada del cine mexicano. Pedro Infante cantaba con voz de pueblo, María Félix encarnaba el fuego femenino, y Ignacio López Tarso se alzaba como el rostro del teatro y del cine con conciencia. Él no era galán de fotonovela, ni ídolo de masas al estilo ranchero. Ignacio venía del teatro clásico, de las tablas profundas, del verbo afilado. Su formación actoral era casi sagrada, y desde sus primeros pasos en la Escuela de Arte Teatral de Limba, mostró que estaba destinado a algo más grande, darle profundidad al alma mexicana en escena. En 1960, su vida cambió con una sola palabra: Macario. El filme, dirigido por Roberto Gabaldón, lo convirtió en el primer actor mexicano en protagonizar una película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. La imagen de López Tarso comiendo un guajolote en el bosque, pactando con la muerte, se convirtió en símbolo de nuestra identidad cinematográfica. Pero esa fue solo una de sus cientos de máscaras. Encarnó a emperadores, campesinos, generales, traidores y poetas. En cada papel, su voz grave y mirada intensa transmitían verdad, dolor, pasión. Y fuera del escenario, era igual de contundente. Criticó gobiernos, defendió el arte como herramienta social, y nunca dejó que lo encasillaran como figura decorativa del pasado. Sin embargo, mientras México cambiaba de piel con la televisión ocupando los espacios del cine, con las redes borrando ídolos del ayer, López Tarso permaneció estoico. Aún en sus 90s, seguía actuando en obras como El Cartero, leyendo poesía, asistiendo a homenajes, pero muchos de esos actos se daban en salones pequeños, lejos de las cámaras, como si el país no supiera muy bien qué hacer con una leyenda viva. La pregunta entonces emerge: ¿cómo puede una nación olvidar al hombre que la representó ante el mundo? ¿Cómo puede un actor que dio más de 70 años a las artes morir en silencio, con apenas unas líneas de reconocimiento en la prensa? Este video no es un homenaje común. Es un acto de justicia emocional, un intento por reconstruir el escenario invisible donde López Tarso dio su última gran función, la batalla contra el olvido. Y mientras exploramos su ascenso, sus luchas internas, sus últimos días entre respiradores y habitaciones vacías, también revelaremos lo que muchos ignoraron, la profunda soledad que puede acompañar a quien ha dado todo, y al final, recibe tan poco. Antes de que el nombre Ignacio López Tarso fuera sinónimo de grandeza escénica,
Hubo un niño pobre que vendía plátanos en las calles de la Ciudad de México. Su familia era humilde, y la cultura no era un privilegio disponible. Pero el destino tenía otros planes. Cuando escuchó por primera vez una obra de teatro en la radio, algo se encendió. No fue entretenimiento, fue llamado. A los 20 años, después de un breve paso por el seminario y el ejército, Ignacio ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí se gestó su verdadera transformación. No solo aprendió a actuar, aprendió a pensar, a sentir, a vivir como artista. No le interesaban los aplausos fáciles ni el camino corto a la fama. Él quería ser el teatro. Los años 50 y 60 lo consagraron como un pilar del cine mexicano más reflexivo y maduro. Macario, 1960, fue su carta al mundo. Una historia sombría, profundamente mexicana, donde un campesino pacta con la muerte. Su rostro en blanco y negro, comiendo en silencio, se volvió eterno. Fue la primera película mexicana nominada al Oscar, y López Tarso se convirtió en ícono continental. Después vinieron joyas como La cucaracha, 1959, El hombre de papel, 1963, Rosa Blanca, 1961. En cada una, se atrevía a ir más allá de los moldes comerciales. Hablaba de pobreza, corrupción, injusticia. Era arte con causa. También brilló en teatro con adaptaciones de Shakespeare, Lorca, Molière, como si no hubiera personaje universal que no pudiera encarnar con autenticidad. Pero no todo fue triunfo. En los 70 y 80, con el declive del cine nacional y el auge de las telenovelas, López Tarso se enfrentó a una industria que ya no sabía cómo encajar su talento. Le ofrecían papeles secundarios. Lo querían de figura decorativa. Él aceptaba, pero sin perder dignidad. Prefería un monólogo teatral frente a 40 personas que una telenovela vacía ante millones. La caída no fue escandalosa. Fue lenta, silenciosa. El público comenzó a olvidarlo. Las nuevas generaciones no lo reconocían en la calle. La televisión dejó de invitarlo a entrevistas. Y aunque él seguía actuando con pasión, sus funciones eran cada vez más pequeñas, más apagadas. En entrevistas, su mirada se endurecía al hablar del olvido. El país tiene mala memoria. A veces parece que nos castigan por vivir mucho, dijo alguna vez. Aún así, nunca dejó de amar su oficio. Incluso en sus 90s, interpretó El cartero de Neruda, un Picasso, y lecturas dramatizadas donde su voz seguía retumbando como en sus mejores días. Pero el cuerpo ya no respondía. A principios de 2023, fue internado por neumonía e insuficiencia intestinal. Los médicos hicieron lo posible, pero Ignacio sabía que el telón se acercaba. En los pasillos del hospital, aún recitaba fragmentos de obras. Saludaba al personal con frases teatrales. Nunca dejó de actuar. Nunca dejó de creer en el poder de la palabra. El 11 de marzo de 2023, a los 98 años, Ignacio López Tarso partió. Sin escándalo, sin homenajes nacionales en cadena, sin trending topic, solo una nota breve en los periódicos, algunos mensajes de políticos, y uno que otro canal de televisión repitiendo escenas de Macario sin comprender lo que se iba con él. Una era, una voz, una conciencia escénica que ya no se fabrica más. ¿Fue un final indigno? No para él, pero sí para un país que a veces se olvida de quienes lo hicieron soñar. Su muerte fue el reflejo de una vida entera dedicada a un arte que ya no tiene espacio en los titulares de hoy. Pero aquí, en este canal, no lo vamos a dejar morir en el olvido. El aplauso puede ser ensordecedor, pero también puede volverse un eco lejano. Y en los últimos años de su vida, Ignacio López Tarso lo escuchó cada vez más apagado. A pesar de ser declarado Patrimonio Cultural Vivo de México, de tener salas de teatro con su nombre, de haber dado cátedra durante décadas, Ignacio vivía una soledad artística profunda. No era el abandono físico, su familia lo acompañaba, sus hijos estaban presentes. Era algo más sutil, la invisibilidad en vida. Ya nadie va al teatro como antes, comentó con tristeza en una entrevista de 2021. La cultura ya no es prioridad para este país, y a los viejos artistas nos ven como estatuas de museo. Aún así, él no pedía compasión, pedía memoria, pedía que no se olvidara que el arte también envejece, pero no muere. En 2022,
Con 97 años, aún actuaba, aún se subía al escenario con oxígeno en la espalda y texto en la sangre. En una función de El Cartero, los asistentes lloraron al ver cómo ese anciano, con voz quebrada pero mirada intacta, recitaba a Neruda como si fuera la última vez. Y quizás lo fue. Lo que no se vio tras bambalinas fue más doloroso. Ignacio sabía que su tiempo se acababa. Sus órganos comenzaban a fallar. Sus fuerzas eran cada vez menos. Y sin embargo, no dejó que la muerte lo interrumpiera sin cerrar el telón con dignidad. Se negó a los homenajes mediáticos. Se negó a las entrevistas sensacionalistas. Lo que él quería era un final limpio, honesto. Pero no esperaba que fuera tan silencioso. Cuando fue internado en marzo de 2023, algunos medios lo reportaron con frases cortas. Actor de 98 años hospitalizado. Sin escándalo, sin amarillismo. Parecía una nota más en la marea informativa. Y cuando falleció, el 11 de marzo, la reacción fue tibia. Un tuit de la Secretaría de Cultura. Un par de reseñas nostálgicas. Algunas imágenes de Macario recicladas en YouTube. El pueblo que una vez lo aplaudió de pie, ahora lo despidió con scrolls en redes sociales. ¿Dónde estaban los especiales en horario estelar? ¿Dónde estaban los teatros con funciones conmemorativas? ¿Dónde estaban los jóvenes, los nuevos actores, los que aprendieron gracias a él? Muchos no sabían siquiera que seguía vivo. Y eso, más que la muerte, fue el verdadero golpe. Sus palabras finales, según una fuente cercana, no fueron lamentos, sino un susurro. El teatro me lo dio todo, y me lo quitó todo, pero yo le di más de lo que merecía. La frase no era amarga, era real, era la confesión de un hombre que había vivido para un país que cambió, que se modernizó, que se distrajo, y que al final no supo cómo despedir a sus grandes. En entrevistas anteriores, López Tarso había dejado claro su mayor miedo. No quiero que me recuerden por morir viejo, quiero que me recuerden por ser verdadero. Y lo fue. Hasta su último aliento, fue leal a su vocación. No fingió ser joven, no se disfrazó de influencer, no pidió trending topics, solo pidió respeto por el arte. Y eso, tristemente, es lo que menos recibió en sus últimos momentos. Su hijo, Juan Ignacio Aranda, también actor, confesó con lágrimas que papá se fue como vivió, sin hacer ruido, pero con una dignidad que pocos entienden hoy. La frase resume todo. Ignacio no murió solo, pero sí murió en un país que ya no sabía cómo valorar lo eterno. Los medios internacionales hablaron más que los nacionales. En Argentina, Colombia, España, se resaltó su legado. En México, pasó rápido, como si fuera un capítulo cerrado. Pero hoy, con este video, rompemos ese silencio. Hoy recordamos lo que no se dijo. Hoy nombramos al actor que supo mirar a la muerte a los ojos en pantalla, y también en la vida real. En el último momento, no pretendemos glorificar la muerte, tampoco queremos idealizar a los ídolos como si fueran intocables. Lo que buscamos, y en este caso con más urgencia que nunca, es rescatar la verdad detrás del silencio. Y el silencio que rodeó la partida de Ignacio López Tarso fue, para nosotros, una herida cultural. ¿Cómo puede un actor que lo dio todo, que elevó la palabra hablada al nivel de arte sagrado, que llevó a México a escenarios internacionales, partir como si fuera una nota más entre tantas? ¿En qué momento decidimos como sociedad que los grandes de antes ya no merecen nuestra atención? En este canal, creemos que López Tarso fue más que un actor. Fue memoria viviente, fue testigo de un México que ya no existe. Fue el último de una generación que respiraba teatro, que sangraba por la escena, que no actuaba por fama, sino por necesidad espiritual. Y sí, su muerte fue silenciosa, pero su legado no debería serlo. Nos duele ver cómo generaciones enteras no conocen ni su rostro, ni su voz, ni su historia. Nos entristece saber que su última gran función fue en una sala de hospital, sin cámaras, sin ovaciones, sin justicia. Por eso este video no es solo un homenaje, es un reclamo, un grito respetuoso, pero firme. Recordar a Ignacio no es nostalgia, es memoria cultural. Nos preguntamos qué hubiera pasado si su partida hubiera sido diferente, si el país se hubiera detenido un momento, si la televisión abierta hubiera hecho una transmisión especial, si los teatros hubieran apagado sus luces por él. Pero no fue así, y en esa ausencia de gestos,
se esconde una verdad incómoda. A veces, el olvido no es casual. Es síntoma de una cultura que consume rápido y desecha pronto. Y por eso, nosotros no queremos quedarnos callados. Queremos invitarte a ti, que estás viendo esto, a dejar tu huella. ¿Conociste a López Tarso? ¿Lo viste actuar? ¿Recuerdas una frase, una escena, una emoción que te dejó marcado? ¿Te parece justo cómo fue despedido? ¿O crees, como nosotros, que aún estamos a tiempo de rescatar su lugar en nuestra historia? Tu comentario puede ser más que una opinión. Puede ser una forma de construir la memoria que él merece. Porque si algo aprendimos de Ignacio, es que la palabra, dicha con verdad, no muere nunca. Hay historias que no necesitan gritos para hacerse eternas. Solo basta una voz, una mirada, un silencio bien dicho. Ignacio López Tarso fue todo eso. Fue el hombre que se sentó con la muerte en un bosque y la hizo hablar. Fue el actor que dio vida a los grandes pensadores, a los campesinos olvidados, a los héroes sin nombre. Fue el rostro de un México profundo, complejo, lleno de alma. Y aunque el mundo haya seguido sin detenerse, aunque los reflectores no hayan apuntado a su despedida, su eco sigue aquí, en cada teatro vacío que aún espera su presencia, en cada estudiante de arte dramático que no sabe que sigue repitiendo sus enseñanzas sin saberlo, en cada escena en blanco y negro donde, por un segundo, creemos que el cine puede volver a ser poesía. No es necesario llorar para honrarlo, basta con recordar, basta con nombrarlo. Basta con reconocer que un país que olvida a sus artistas es un país que se empobrece por dentro. Hoy, en este canal, cerramos el telón con respeto, no con tristeza, sino con la certeza de que las grandes almas no parten realmente, solo cambian de escenario. Y allá, donde el telón nunca baja, Ignacio sigue actuando, sigue diciendo sus monólogos frente a un público de estrellas, sigue siendo eterno. Hay historias que nunca se contaron, pero ahora tú las conoces, y si alguna vez escuchas su nombre, o ves su rostro en alguna vieja película, detente un segundo. Recuerda que fue más que un actor. Fue una voz, una presencia, un país entero resumido en un hombre.